vamos a lo que importa. Bueno, tenemos con nosotros a don Francisco Julián Romero Galván, nacido en Badajoz, Llerena, el 29 de enero de 1966. Un chiquillo, muy bien. Sacerdote desde el 6 de enero de 1991. Es especialista en catequética, catequesis, muchísima formación a lo largo de todo este tiempo de sacerdote. Como culmen de su formación, doctor en Teología Catequética por la Universidad de San Dámaso de Madrid. Ha sido nombrado director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal en octubre del 2021. Pues le damos la bienvenida, damos un aplauso de bienvenida y le escuchamos con cariño y con atención. Buenos días y encantado de compartir este día con todos vosotros. Vamos a ver si, sobre todo, inyectamos ganas, ilusión de seguir adelante en nuestra misión y en nuestra tarea del trabajo de la evangelización. Mirad, vamos a tratar a lo largo de la mañana, en los dos momentos que tenemos, por una parte, presentar un documento que creo que es fundamental para la catequesis en este momento y que los catequistas lo tenéis que trabajar y leer, porque ahí vienen las orientaciones concretas de cómo tenemos que emprender esa tarea catequética. Me estoy refiriendo a el Directorio para la Catequesis, publicado en el 2020, en plena pandemia, el día 23 de marzo, cuando ya estábamos todos en casitas, encerrados, pues la Santa Sede publica este texto. Y es necesario, lógicamente, que pudiéramos comprender. Yo voy a tratar de presentaros un poco su contenido y desde ahí tratar de destacar qué nos dice ese documento en relación con el tema del primer anuncio, que lo venís trabajando durante todo este curso en la diócesis, pero no me gustaría quedarme solo en ese intervalo del primer anuncio, sino tratar de dar algunas pautas para ver cómo después del primer anuncio hay que continuar y hay que poner los cimientos de la vida cristiana. Hoy la catequesis la tenemos muy enfocada, catequesis para un sacramento, y es como una formación que quisiéramos que fundamentara ese sacramento, pero la hemos convertido en que el sacramento es el final del recorrido. Y tenemos que hablar más, cambiando nosotros también nuestra mentalidad, y desde ese primer cambio por nosotros, cambiarlo también en nuestras parroquias y a las familias de los niños y de los adolescentes que participan en nuestras catequesis, tratar de ver que esto es un proceso, es un camino para hacerse cristiano, donde los momentos de los sacramentos tienen su importancia, pero no es el final de ningún camino, sino más bien el inicio de una posterior vida cristiana. Entonces, bueno, todo esto requiere por nosotros un tiempo en que lo vayamos asentando, pero que vayamos dando pasos firmes y que descubramos que es necesario ir cambiando y transformando nuestro modo de ser y de hacer la catequesis. Bueno, pues esa sería la primera parte, y después la segunda parte sería presentaros el catecismo de adultos. Los obispos en noviembre del 22 pues aprueban en la asamblea plenaria el texto del catecismo, y es una oportunidad el catecismo para que también tratemos de que en nuestras parroquias podamos tener catequesis para adultos, para aquellos que solicitan el bautismo por una parte y para aquellos que quieren revitalizar su fe por otra.
de tal manera que tengamos un instrumento. Pero claro, podemos tener el mejor de los catecismos, pero si después en nuestras parroquias no tenemos esa estructura, ese grupo de personas a las cuales tratar de evangelizar y de catequizar, pues no hemos hecho nada, ¿no? Es decir, el catecismo es un instrumento, pero para esa tarea y esa misión, que a mí me parece que es prioritaria y que el Papa Francisco insiste muchísimo. Tenemos ese gran sector desde los 20 años hasta los 60 años que en muchos casos han recibido el bautismo de pequeños, pero están alejados de la fe. Otros más cerquita, y otros que ni siquiera han sido bautizados. No podemos permanecer con los brazos cruzados viendo que eso es así y ya está, sino que tenemos que ponernos a trabajar para llevar el Evangelio a estas personas, para tratar que se encuentren con el Señor y con ese encuentro con el Señor nosotros les acompañemos mediante un proceso de iniciación cristiana para que, incorporándose en la vida de la parroquia, sean capaces de renovar también la vida de las parroquias, la vida de la Iglesia. Es decir, es un reto en este momento y, aunque no sea fácil, pero ¿cuándo ha sido fácil la tarea evangelizadora y catequética dentro de la Iglesia? Siempre ha sido una misión compleja y difícil, pero ha habido mucho empeño por parte de los cristianos, muchos abrieron camino, otros siguieron y gracias a eso se fue realizando la transmisión de la fe y la evangelización. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer en este momento? Pues claro que sí. Tenemos que ver cómo realizar, y de ahí la importancia de ese primer anuncio para que llegue a estas personas, pero el primer anuncio puede quedar en un fuego artificial muy bonito, en un impacto emocional, si después no se le da una continuidad. Hemos dado esa luz primera, esa fe, como recordamos la lectura primera de ayer en la misa de la conversión de San Pablo. San Pablo va en el camino de Damasco y recibe una ráfaga de luz que le queda ciego, pero es a través de otra persona quien le va ayudando a comprender aquello que el Señor quería para él en su vida. Y después de aquel encuentro y de aquella formación por parte de este cristiano, Pablo recibe el don del bautismo y para él aquello fue un tesoro tan importante que dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio. Pues ahí tenemos ese ejemplo, también en este ambiente pascual, donde también nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, pues todos estos preámbulos, aunque lo he dicho así un poco desordenadamente, vamos a tratar de encauzarlo y de verlo mejor. Mirad, cuando se presenta, vamos a centrarnos ahora en el directorio. Cuando se presenta el directorio, en el momento mismo de la presentación aparece un latido que es el que marca la importancia que tiene para todos nosotros el continuar con la obra evangelizadora. Es decir, que los cristianos desde nuestro bautismo somos profetas. Y quiere decir que todos tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio, todos los cristianos. Y todos tenemos que poner la semilla del Evangelio en el corazón de los hombres de nuestro tiempo, especialmente con los que convivimos diariamente, en casa, en el trabajo, en nuestras relaciones humanas, en todos los lugares y espacios, allí tenemos que poner la semilla del Evangelio. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Pues tenemos arriba, ahí en la pantalla, la primera experiencia que tiene que marcarnos el que nosotros estamos invitados por el Señor a ser mensajeros de su Evangelio y que tenemos que tratar de evangelizar a tiempo y a destiempo en nuestro momento. Y es: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. La última frase también es esperanzadora para nosotros. Lo tenemos que hacer, pero no estamos solos. Es el Señor el que nos acompaña, es el Señor el que hace la obra de la evangelización, pero requiere de nuestro trabajo y de nuestro empeño. Primera idea importante de cara a este texto que subyace a lo largo de todo el recorrido de sus páginas es: toda la Iglesia, todos los cristianos, tenemos en este momento concreto en el que vivimos, igual que en otros momentos ha sido también, que transmitir el Evangelio. Es verdad que no de cualquier manera, sino a través de nuestra vida, que tiene que ser la primera palabra que se proclame, es decir, a través del testimonio, y junto con el testimonio, la palabra que se anuncie. Y esto tiene que ser acogido por todos los cristianos de nuestras comunidades. La tarea, la misión evangelizadora no es solo vuestra como catequistas, o no es solo de los sacerdotes, es de todo bautizado. Y el Señor lo que hace antes de subir al cielo es encomendarle eso a los apóstoles, y desde ahí nosotros también lo recibimos para ponerlo por obra. Pero ahora bien, a lo largo de la historia, las personas que han vivido no han sido milimétricamente iguales, sino que el contexto social, cultural, personal, incluso eclesial en el que vivimos ha sido diferente. Y también nosotros nos encontramos con otro tiempo concreto que tenemos que aceptar. No quejarnos de él y decir esto no hacen, los padres no se encargan de hacer la catequesis con sus hijos. Entramos ahora en la presentación del catecismo. Muchas veces nos lamentamos de los que otros no hacen. El catecismo es para la catequesis. Se trata sobre todo, y en este caso es que para nosotros seamos conscientes de ese mundo en el que estamos, que como os decía, y saber llevar ese mensaje a ese mundo de ese con alegría y con entusiasmo. Y dice, y acogemos que fuera parroquia secretario a estas personas y las acompañamos el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización de su vida cristiana, cuando presenta el directorio lo siguiente. Entonces, dice, en efecto, explicar un poco la Iglesia no vive más en un régimen de cristiandad, sino en medio de una sociedad secularizada, en la que al fenómeno del alejamiento de la fe se añade el hecho de que se ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado, pero se ha puesto en tela de juicio de lo que se trata los fundamentos de los grandes valores del cristianismo. Si no, no hacemos nada. Muchos de nuestros fieles carecen de una convicción en la que creen, desconocen lo fundamental de la fe que profesan, y les hace falta una vivencia auténtica de esa fe. Y si veis, a la base de todo esto hay que reconocer que muchos bautizados nunca recibieron una iniciación de adultos, que no fueron animados por el revitalización, que no han logrado un encuentro personal con Cristo, que no han tenido un apoyo y acompañamiento, se están preparando para el bautismo siendo adultos. Este es el lugar de revitalización cristiana en el que nos tenemos para aquellos que ya están bautizados y que, por una parte, quieren volver a la secularizada. Es decir, que la gente o han hecho algún método de primer anuncio que Dios les va a acompañar en la parroquia. Que hay una gran diferencia por está destinado, y eso no hace falta que lo diga yo, para los que desean bautizar todos los días y para los que quieren revitalizar su fe. Pero también vivimos en los últimos coletazos al Señor de un régimen de cristiana referencia. Si veis el dibujo de la portada, se transmitía muy bien. En el centro nos encontramos con Juan el Bautista, con la familia era esa capa roja en la que le está señalando los primeros rudimentos de la fe
al apóstol Andrés empezaban a vivir desde la capa azul y eran orientados moralmente para detrás dentro de la familia, que él no es el Mesías. Después la escuela es Cristo, colaboraba y le está señalando fundamentalmente a Cristo, dando criterios formativos, Andrés insistiendo en el comportamiento moral que sigan, y como no, la parroquia, pues por lo exactamente igual. Especialmente aquí se quiere recoger, se daban más que otra cosa contenidos doctrinales. El catequista, que es el que habla en nombre de Jesús, que el recorrido que tenían esas personas para que se conozca a Jesús, se viva con él, y se le dice a uno el contexto para también que nos movíamos socialmente y culturalmente, pero a la vez era sea capaz de compartirlo con otro cristiano. Es decir, el que tiene el tesoro de la fe de nosotros, que también los hemos vivido cuando pequeños. Y todo esto se da, eso ha cambiado en medio del mundo, de la vida. Ya no estamos en ese régimen de cristiandad, por eso no está dentro de ningún edificio, sino que la familia representa ya no transmite la fe. Que en casa ya no se vive la fe, está algunos en la iglesia de San Andrés, que tampoco podemos generalizar de esto, un poco trabajo verla, pero es muy significativa en un... Tampoco la escuela contribuye a todo esto. El catecismo busca al Señor a través de las clases de religión, tratar de ponernos en camino para religión, buscando encontrar al Señor ese espacio en imperativo. Entonces, buscad al Señor. Hace falta cambiar esa mentalidad y tratar de pensar que cuando unos niños no vienen a catequesis, no han recibido divididos en 4 partes en casa. Todos los podemos enfadar, jalonan en 4 partes. Podemos decir que hay que ver los padres que no le han enseñado que recoge la señal de la cruz de iniciación cristiana, que señala el ritual de iniciación cristiana de adultos, a que nos lleva como el rica. Igual que hay un ritual para bautismo de niños, a tratar de ver para confirmación, donde tiene que pivotar para la unción de la vida cristiana, existe un ritual para la iniciación cristiana, que ya habrá algo en el corazón de los padres cuando llevan a sus hijos el proceso a la catequesis que tienen que recorrer esos adultos antes de bautizarse. Que la parroquia es la que tiene que, y después de bautizar, ayudar a que se encuentren con el Señor, cosa que se hacía. Allí no solo se dicen los ritos, sino que se señalan pastoralmente, a enseñarle todos aquellos elementos que tienen que ir dándose los pasos, que no lo podemos hacer solo en ese camino que tenemos nosotros que dar los pasos suficientes nos parecía para que la familia colabore y para que a través de la catequesis de sus hijos también nosotros podamos evangelizar a los padres. Por lo tanto, tenemos un reto y una oportunidad, porque así ayudábamos, y habrá que ver de manera creativa cómo hacer todo ese ritual. Todo el recorrido que tenía que hacer un adulto hasta llegar al bautismo y vivir como cristiano. Hemos pasado ya de ese régimen de cristiandad, los que querían revitalizar. Tenemos que tener una conversión primera nuestra, lo que os decía. Y una conversión de la estructura del catecismo. Yo no puedo seguir haciendo la catequesis como cuando ya en su casa recibían aquellos que tengo encomendado en el grupo, y ahí está una formación cristiana, porque eso no existe. Y entonces, ¿qué hacemos? Los damos partes. Yo no puedo con estos padres, termina con un rito, sino ser conscientes que somos nosotros los que tenemos que empezar, terminado ese rito, los primeros pasos para ayudar a esas criaturas, y dentro de cada parte con el Señor existen también algunas celebraciones, a que se suscite el deseo de ser mejor. Nos parecía importante con Cristo para que veamos que todo ese recorrido vayamos incorporando se asienta tanto en el catecismo como con la enseñanza religiosa, como en las celebraciones. Y por eso podemos hacer que los profesores al catecismo aparece complementa una carpeta con las celebraciones. Por lo tanto, la catequesis se tiene que convertir en algo diferente. La catequesis no es una clase donde yo vengo y doy a un grupo de personas los ritos de cada una cuando termina cada una de las partes, pensando que ya el resto hay dentro de cada una de ellas de la fe y la vivencia de la fe aquí ya la vivirán de otra manera. Si yo no se la enseño, no la van a vivir. Por lo tanto, la catequesis tiene que asumir a bautizar otra serie de indicaciones porque son distintos los que trato de los que están bautizados, y que el directorio, siendo consciente de esta realidad, otros adaptados para los que ya están bautizados. Entonces, todos esos ritos, yo no quisiera, y los ritos deciros una cosa desde una actitud pesimista, algo que complementan de cualquier manera, actitud positiva
Y desde una la gracia de Dios es la que va construyendo que consideremos todo esto un reto pero que tenemos que cambiar nuestro modo de realizar la tarea catequética. Y los ritos nos van a ayudar que no podemos seguir haciendo que nuestro trabajo vaya encaminado en la catequesis solamente a preparar para un sacramento. Ambas cosas se reciben unidas aquellos que y se complementan mutuamente para ayudar a esa persona en el crecimiento de su fe. Nuestra misión es hacer cristiano, el ritual de iniciación cristiana de adultos. Nuestra misión es ayudar a que aprendan a ser cristianos aquellos que tenemos encomendados y que nos recomienda la Iglesia. La primera, y yo tengo la tarea fundamental todos los días de ver cómo yo ayudo a esas personas, con aquella persona que ya aquellas personas que ya han recibido el primer ayudo a esas personas para que aprendan a ser cristianos. Deseo de la fe, no solo para que reciban conversión, un contenido doctrinal. Y en esa etapa dice el propio directorio, lo que procuramos con ellos tenemos que afianzar esa decisión de escolarizar la catequesis. Van a solicitar el bautismo porque la catequesis la hemos de renovar la fe como cristiano en una pura clase de religión, es decir, afianzar y esa decisión. Y que pueda decir esa persona, mira, yo me como no es eso de la Iglesia, nosotros para que la Iglesia me ayude y me forme como cristiano. Es decir, si nosotros queremos que, por ejemplo, los niños aprendan en el que le presentamos lo esencial de la vida cristiana, tenemos que enseñarle a rezar. Invitamos a esa persona y dice, ¿a qué? Primer anuncio. El primer anuncio consiste en darle lo que es esencial y fundamental de la fe. Dios te ama porque todo depende por ti y si en su corazón hay ese deseo en Evangelii Gaudium. Porque en la medida que exista ese deseo se entregará. ¿Qué tenemos que hacer como vivir la transmisión del contenido de la fe? Lo más fundamental, eso sería el precatecumenado. Y hacerlo esto aparece el rito de entrada en el catecumenado. Un rito, pero no solo al principio, sino a eso que es fundamental y esencial, volver constantemente en el recorrido de la catequesia. Y tenemos que dejar cosas secundarias de la propia Iglesia para que sea la Iglesia que están haciendo el recorrido catequético, ya las tendrán en cuenta. Entramos en el tiempo más largo, que es el del catecumenado. En lo que son los tiempos más largos, que saber que la catequesis fundamentaremos librar y vivir experiencialmente que en los niños, en los adolescentes, de tal manera propia vida cristiana, que a la persona, en definitiva, ponerlo el alfarero de su fe. Con el barro y hacerlo, permitamos que Dios vaya dando forma cristiana a esa persona. Las formas, el lenguaje, los métodos, por eso el tiempo del catecumenado es de color barro. Entonces, simbolizando, vivimos en un entorno, un tiempo secular, porque uno que deja de ser haciendo cristiano y que nos obliga a nosotros no con premura y rápidamente, y os estoy insistiendo mucho, sino en el tema de los niños y de los adolescentes, poco a poco va dando pasos al tema de los adultos. Y eso lo sabemos por experiencia de nuestra propia vida. Os decía antes, bueno, hay un gran sector. Todo el recorrido del catecismo se supone que serían que ni siquiera tuvieron la oportunidad en su infancia. 2 ciclos litúrgicos. Estábamos un poco perdidos todos porque no hay que tener adquirir esos rudimentos de la fe. Lo importante es que eso se vaya asentando. Y muchos se fueron de la Iglesia no con mala intención. Después viene o porque quisieran irse con un convencimiento. Tiempo de catecumenado, poco a poco aquello, el rito de elección no les ayudaba y tenían una fe excesivamente infantil. Elige a través de la Iglesia y esa persona dar respuesta para que pueda, a cuestiones que eran fundamentales, la gracia del bautismo. Iban a avanzar. O también invita a esa persona a que renueve el bautismo que un día hay algunos cristianos que han recibido la fe. Para el caso de aquellos que quieren revitalizar la fe a través de la catequesis de adultos. Quiere decir que también nuestra misión sería tiene que ser la celebración de los ritos de los sacramentos. ¿Cuánto nos queda por hacer con los padres terminada la celebración de los ritos de sacramentos? O comenzaríamos la cuarta etapa, que es la amistad prebautismales, o a los novios que desgranan preparar para cada uno de los sacramentos, o en la tarea para que ayudemos a esa persona a vivir espiritualmente cada uno de esos sacramentos. Si todos nos pusiéramos en sintonía de sacramentos para ser evangelizadores y apóstoles en nuestra vida, bautismo, pues, y 2 sobre la Eucaristía. Y a todos ellos invitar solamente será que sean capaces. Y los 2 últimos temas, hacer ese camino
uno hace referencia catequético, donde se a pueda poner el compromiso del laico en medio del mundo, porque aprendan a ser cristianos como y lo vivan identidad verdaderamente del cristiano de los pasos sucesivos en medio de que su se mundo, de pueden su dar. realidad, y otro sobre me parece esto la vida importante. del más allá. Termino ahí con la pregunta: ¿hacen hacen nuevos cristianos nuestros procesos iniciándonos en un camino que terminará como una pregunta? A lo mejor yo estoy diciendo muchas Bien, cosas de esas, pero todos ahí vosotros tenemos hacéis, los temas de cada una de las partes, ¿no? Sí que me gustaría decir que al principio de todo aparece una historia de la salvación, si es así, preciosa, que ya estaba presente en otro catecismo que se hizo en los años 80, que se llamaba "Esta es nuestra fe y esta es la fe de la Iglesia", todos los años hacen los y que chavales la confirmación. contenía una historia de la salvación muy bonita, incluido literariamente, y lo que hemos hecho es rescatarla y ponerla al principio. Seguimos dándole para vueltas que y vueltas y vueltas, y nos para todos podamos leer qué esa está historia de la salvación y vayamos poner el acento. pues haciéndola No se nuestra, trata descubriendo que lo mismo hacer que Dios cosas hizo una extravagantes, historia de la salvación sino de con el tocar pueblo de otras Israel teclas y con la Iglesia, y que en esas ahora teclas distintas hace esa todos historia de la tenemos capacidad salvación para hacerlo. con cada uno de Pero nosotros. Tenemos que desterrar de nosotros, siempre se ha hecho así. Viene la etapa del precatecumenado, como digo, sería la presentación a nivel global y de todo lo que es la fe y la vida cristiana, hasta el final que de los costaría de tiempos. Por lo esos tanto, 8 no tengamos primeros miedo temas, a abrir donde esos nuevos se han caminos, incorporado esa creatividad, algunas partes, como dice el de Papa Francisco, la historia de la en salvación irá que recorriendo os acabo todo de- esto, ¿vale? La segunda etapa, bien, después del Desde rito de aquí, entrada en el catecumenado, si nos la del metemos dentro del catecumenado, directorio, ¿qué aparece? con todo lo que os he estado diciendo, Está dividida a su pues vez hay unas en claves 4 momentos. que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué cree la Iglesia? Una, Lo que que vivimos nosotros también, tenemos, además de todo, que aquello ayudar que decía, a ese que se secularizado, está haciendo cristiano, de cristiandad, es decir, cristiana, tú etcétera. como cristianos, Vivimos como en una cristiano, cultura digital. ¿cuál debe ser tu fe? Estamos, Y lo que se hace es siendo, desgranar el credo. Pero personas muy teniendo vinculadas claro que no es darle con esta cultura, unas charlitas especialmente las doctrinales, nuevas generaciones. sino que el Esto no quiere contenido de decir la que fe nosotros que tengamos aparece que en el credo trabajar, tiene que ser teniendo en cuenta aplicado a esta su propia vida e cultura interiorizado digital en nuestras para cabezas. ser vivido. Yo creo en Dios creador. Pues ¿qué sí, en la significa medida eso? que podamos, ¿no? Sino saber que eso No no solamente solamente como como una una fórmula que yo mentalidad digo en aquello externa a que mí, estamos sino que me evangelizando y sale de educando en la dentro. fe. Que Dios ha creado el mundo, que me ha creado a mí, Que el mundo nos digital sostiene, nos puede ayudar. que el mundo es un Cuidado, lugar el mundo donde me digital encuentro también con nos lo Dios, puede estropear. que ese mundo lo tengo que cuidar, Etcétera. y que nosotros tenemos que ¿Vale? ser conscientes Es de tratar que de que sea a través en ese de contexto esa transmisión es en el que se están moviendo nuestros del contenido de la fe, en este caso del credo, pues pero también nosotros. hecho vivencial. Que a veces esto no lo tenemos claro. También lo que la Iglesia vive, ¿no? Es decir, yo como cristiano, ¿qué es lo que tengo que vivir y cómo tengo que vivir? No se trata de que uno Pues tenga una aparece presencia especial en las mandamientos, redes, especialmente el enmarcado que tenga en el cualidades, mandamiento del amor, capacitación, pues ánimo, el amor a que lo Dios pueda y el hacer, amor al que prójimo, se puede hacer y mucho bien en también las redes. iluminado por las bienaventuranzas, ¿no? Pero, Es decir, que de también una manera sencilla, nosotros cuáles deben seamos ser los capaces de ser criterios conscientes de que esto es a así. través de los cuales un cristiano Siempre tiene que recuerdo vivir en medio del que mundo. Un niño en catequesis. Otra parte sería lo que la Iglesia celebra. Jesús es Veis el que Señor, ¿no? solamente hay Que dos había temas, dicho, digo, vamos a ver porque después esa- todos los esa imagen sacramentos que aparece en la página, se verán en la etapa de la mistagogía. el Aquí tema de la solamente Virgen María, de los se primeros enumera la temas, importancia que ¿no? tiene el Y misterio aparece de la la celebración Virgen cristiana María. y cómo nosotros Justo tenemos había que un dibujito muy pequeñito al lado introducirnos de y la meternos Virgen, en ¿no? ese misterio. Si os Porque fijáis es en parte ese dibujito de muy nuestra vida pequeño, de fe. y uno empezó a Y, hacer así con los dedos, por para último, queriendo alargar lo que la como si fuera Iglesia en el móvil, ora. ¿no? Y ya al final, La importancia digo, pero es que que tiene eso para no, un creyente no se la va a vida de mover, oración. sino que lo tenemos que Donde ver. se Pero desgrana lo pongo como ejemplo, la como importancia para de ver esa oración, los que diferentes ellos formas de están en oración, otra órbita. y por ¿no? otra parte el Padre Y Nuestro. esto, veis que esas No serían nos las cuatro garantiza partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Que nuestra labor, pero que sea lo que inútil, se ha hecho es tratar, es decir, yo de puedo lo tener el mejor nuclear, catecismo traerlo o el aquí, mejor darle directorio forma para ayudar, pero a lo que realmente transmite la fe iniciando en la fe es la experiencia y la vida del catequista, esa estructura vivencial, la vida de la Iglesia, en en definitiva. definitiva.
terminado eso, de ser instrumentos que utilizamos, que pueden ser geniales, maravillosos para la transmisión de la fe. Nos introducimos en la tercera parte. ¿Quién le da vida a esta con la Cuaresma? Sabéis que el día adecuado para el bautismo de adultos es la noche de la vigilia pascual. Y también, si no tiene agua, no la puede dar. De la fe. Si no tiene experiencia de Dios, nosotros no la puede dar. La vigilia pascual, la renovación. Y el que tiene experiencia de Dios y la fe para él es un tesoro, para que eso lo va a comunicar, revitalizar su fe también maravillosamente a la vigilia pascual, el espacio y el lugar donde en esa cultura vuelvan a decir, pues también formamos parte. Segunda cosa, la centralidad del querigma aparece como algo fundamental en el directorio, es decir, el primer anuncio. Después daré unas pautas sobre esto. Me imagino que sobre esto ya habéis estado reflexionando mucho, ¿no?, durante el curso. Pero a ver, el primer anuncio, lo que pretende ante todo, lo hagamos de la manera que lo hagamos, es suscitar la fe en la persona. Es decir, una persona que está un poco perdida, que no sabe, no ha llegado a Dios, nazca en ella la primera luz de la fe. Y junto con esa primera luz de la fe, un deseo de conversión, que van las dos cosas juntas. Y si no se puede dar una sin la otra. Y ese deseo de conversión, ¿qué quiere decir? Mi vida no me gusta del todo y yo la quiero cambiar como la de Jesús. Porque cambiando mi vida así, yo me voy a encontrar más feliz, con más autenticidad en mi vida. Es decir, es algo como muy sencillo, pero eso es lo que quiere el proceso de primer anuncio. Una fe inicial, que esa persona decida, yo quiero seguir a Cristo, y le digo a la Iglesia, a ver, ayúdame a poner los cimientos de mi vida cristiana, porque yo quiero ser cristiano, yo quiero aprender a ser cristiano. Enséñame. Ahí termina la primera etapa de lo que llamamos el primer anuncio. Y ese primer anuncio no puede ser algo cíclico que volvamos una vez y otra vez y otra vez sobre él, porque si no nos hace avanzar. Si yo ya tengo esa primera fe elemental, lo que me corresponde posteriormente es afianzarla, que eche raíces, que se consolide. Y eso solo podrá venir a través del itinerario catequético fundamentalmente. Por ejemplo, seguro que muchos habéis tenido la experiencia de Maús, o de la Cenas Alfa, o de Éfeta, o de cualquier otra realidad en este sentido, o en la pastoral ordinaria que hacemos todos los días, a alguien que por alguna experiencia de su vida se nos haya abierto y nos haya dicho, mira, yo me estoy planteando la vida de otra manera. Es decir, que todo esto es posible. Todos estos métodos que os acabo de decir, o toda esa experiencia de la pastoral ordinaria, lo que hacen es ese primer anuncio para suscitar la fe y para tener ese deseo de conversión. Pero si nos quedamos en esos fuegos artificiales, todo ha quedado muy bonito, pero el fuego artificial se acabó. ¿Y yo ahora qué? La Iglesia, ¿qué nos dice? Muy bien todas estas experiencias, son maravillosas todas. Y a quien le ayude, ánimo y adelante. Pero esto requiere una continuidad. Requiere que a esa persona no le demos una papilla, sino que le enseñemos que después se tiene que comer un buen filete de ternera. Y para eso yo le tengo que ayudar a avanzar. Por una parte como niño, otra parte como adolescente, otra parte como adulto, me da igual. Pero esto es un camino y es un proceso. Entonces la centralidad está en ese querigma en el directorio. Esto que os digo, y tratar de ver que todo lo que se ha anunciado en el primer anuncio como fundamental, como el centro, como lo cualitativo de la fe, lo fundamental de la fe, vayamos volviendo a él constantemente. Por lo tanto, tenemos que dejar cosas que sean secundarias, que a lo mejor en otro momento tenían mucha importancia,
y ahora tenemos que ir a lo básico y a lo esencial. Es decir, tenemos que partir del A, E, I, O, U, y así poquito a poco vamos uniendo dos palabras, vamos haciendo una frase y vamos construyendo un texto. Pero tiene que ser paulatinamente, partiendo de lo más elemental. A ver, os veo en las caras, no sé si de manera acertada lo digo. ¿Cuántas veces nos llega a catequesis unos niños que no han recibido ningún anuncio en casa? Le decimos, vamos a hacer el primer día de catequesis, vamos a hacer la señal de la cruz. Nada. ¿Quién es ese que está ahí en la cruz? No sé. Y así podríamos decir muchas cosas. Actitud del catequista, enfadadísima. Vaya grupo que me ha tocado. Estos no hay quien los vaya a barajar durante todo el tiempo. No. Eso es lo que hay. Es decir, la realidad de esa secularización que estamos viviendo es lo que lleva ese producto ahí. ¿Qué haces tú con esos niños? Empiezas por el primer tema de catequesis, primer tema de la catequesis. Dios es Padre. Vamos a ver. Lo primero que tendrás que hacer es ayudar a ese niño a suscitar un poco la fe, a que tenga esa fe primera, como un niño. Y habrá que dedicar un tiempo a esto, y a que el niño pueda tener sus primeros balbuceos encontrándose con Jesús, y que sea capaz de tener esas primeras experiencias de oración, y que después quiera decir, oye, pues yo quiero seguir a Jesús. Pero de una manera muy sencilla y elemental, pero es que esto lo tenemos que hacer. ¿Qué nos ocurre? Que damos la fe por supuesta y empezamos por el primer tema y terminamos por el último. Y nos encontramos fabulosamente. Y mirad, yo puedo tener una piedra muy grande en mi patio. La puedo regar todos los días esperando que la piedra me dé un almendro. Pero al final me cansaré de regar la piedra y no me habrá dado ningún almendro. Si yo quiero afianzar la fe de ese niño, si el niño no tiene fe, ¿qué es lo que voy a afianzar? Es imposible. Por lo tanto, es muy importante. Ahí el ritual de iniciación cristiana de adultos, el RICA, dice expresamente: hay una etapa en la que hay que despertar la fe, y aunque parezca que es algo nimio y tonto, cuidado, porque esa etapa es fundamental, porque cuando ya está la fe, todo girará de otra manera. Yo creo que eso lo podemos entender todos fácilmente. Entonces, no cometáis la torpeza de empezar sin que el proceso de iniciación cristiana de los niños o de los adolescentes o incluso de los adultos sin esa fe. Dediquemos tiempo a suscitar esa fe. Y me podéis decir, ¿y eso cómo se come? Pues se come a través de vuestra experiencia, a través, por ejemplo, de que podemos enseñarle en el templo, ir haciéndole descubrir los diferentes elementos que se pueden encontrar en el templo, qué experiencia tienen que tener con ello, y darle esa capacidad de lo sagrado que ellos no tienen. Y eso les abrirá su corazón, siendo niños, para todo lo demás. Entonces uno se tiene que pensar, bueno, ¿cómo puedo yo suscitar esa fe en estos niños? Y a partir de ahí podemos dar los pasos. Y si eso somos capaces de irles dándole vuelta para que también los padres se incorporen en ese camino,
muchísimo mejor. Porque los niños también pueden evangelizar a sus padres. No es que nosotros aprovechemos la catequesis para evangelizar a los padres de manera autoritaria, sino que tratamos a los padres de algo habrá en su corazón cuando traen a sus hijos. Y no pensemos que solamente es porque quieren una fiesta con la primera comunión, porque hoy hay otras alternativas, sino que en el fondo algo que están esperando de la Iglesia cuando hacen eso. A lo mejor no saben y entonces nosotros les tenemos que encauzar. Pero os digo que a los padres también los podemos evangelizar siempre que le ofrezcamos cosas serias. No me puedo reunir con un padre para decirle la catequesis va a ser de 5 a 7 de la tarde, tendrás que comprar el libro, me tendrás que dar 20 euros para los gastos de yo no sé cuánto, y al final nos quedamos en esas cuestiones meramente superficiales y organizativas, que también en algún momento habrá que decirlas, ¿no? Pero si nosotros le ofrecemos otra cosa a los padres y le damos seriedad a aquello, la realidad puede ser distinta. Lo digo por experiencia, no porque lo sepa de memoria. Y aunque en un primer momento ellos no asientan agradablemente, pero terminan diciendo lo que recibo aquí me sirve mucho y me complementa para mi vida. A lo mejor no son el 100% de los padres, pero no nos dé miedo trabajar con poquitos. Y muchos poquitos irán construyendo algo grande. Y lo que nosotros ofrecemos no va a ser bien recibido por todos, pero sí por algunos. Y lo que no podemos decir es que como son solo algunos, pues entonces yo no hago nada. Sino empiezo con esos algunos y seguro que ellos mismos serán capaces, si eso es para ellos un bien, de incluir a los demás. Bueno, que me rollo un poco. Otro tercer elemento que nos dice el nuevo directorio es las catequesis mistagógicas. A ver, ese estilo de catequesis que quiere decir que sean una transmisión de aquello que ya se ha recibido. Por ejemplo, la vida que nos aporta el bautismo o otros sacramentos que ellos hayan podido recibir, nosotros se los podemos ir explicando en un sentido espiritual, en un sentido vivencial, a través incluso de nuestras vivencias. No tanto una cuestión teórica que no pase por el corazón. Yo puedo saber mucho sobre Napoleón, pero a mí Napoleón no me dice nada en mi vida. Y cuidado que yo puedo saber mucho sobre Jesús, pero a lo mejor Jesús no me dice nada en mi vida. Lo importante es que Jesús y conocer a Jesús tiene que ser algo importante para mi vida. Y así lo tenemos que hacer, transmitir en la catequesis. La catequesis mistagógica es más experiencial, vivencial. No meramente unos conocimientos. Y ahí, bueno, pues creo que también tenemos que poner un gran acento. Os decía, tenemos que desescolarizar la catequesis, dejar de que sea una clase, y el directorio nos dice, bueno, tratemos de que sean como mucho más mistagógicas. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dirá que la catequesis tiene que tener dos vertientes, las que os dije antes, el querigma, lo importante y nuclear de la fe, que volvamos constantemente con él, y segundo, que sea más mistagógica, que sea más experiencial, vivencial, que no solamente le diga estos son los 7 sacramentos y tú te lo sepas, sino que les ayude a vivir los sacramentos. Es distinto. Es distinto que yo le diga estas son las partes de la misa
a cómo vivir cada una de esas partes desde la fe. Y que la misa se convierta para mí en el centro de mi vida cristiana. ¿Es distinto o no es distinto? Sí, ¿no? Pues en esa clave va. Y después, el vínculo entre evangelización y catecumenado. Lo que os decía antes, que esto es un proceso, que es un camino, que vendrá especialmente tratando de dar pautas y pasos a lo largo de la vida cristiana. En eso insiste mucho el directorio. Un proceso es la vida cristiana. Y un proceso es un camino en el que yo voy dando paso a paso. Yo no puedo hacer que un niño me llegue el primer día y ya a partir de entonces tiene que venir ya todos los domingos a misa, tiene que saber contestar en misa, tiene que hacer... No puede. Tiene que ser poco a poco. Y mi objetivo tiene que tener siempre algo muy claro. Voy en esa dirección y en esa dirección me voy metiendo. Entonces, dice ese vínculo de hacer un proceso, primero desescolarizar la catequesis, desterrar la mentalidad de ir a la catequesis para recibir un sacramento. Que cuando yo recibo ese sacramento, ahí se quedan ustedes, que yo me voy a mi casa porque yo ya he conseguido el objetivo. Porque yo te he dicho, vamos a dar catequesis para primera comunión. Yo ya he hecho la primera comunión. Eso te dicen los padres, ¿no? Si esto era para la primera comunión, el niño ya ha hecho la primera comunión, ¿a qué va a venir más a la parroquia? No hablamos de memoria, que no. No, es un hecho. Pero también nosotros tenemos que cambiar el lenguaje, porque en el lenguaje estamos poniendo un acento determinado. Iniciación cristiana de niños, iniciación cristiana de adultos, iniciación cristiana de adolescentes. Pero en ningún caso catequesis para. Catequesis para. ¿Para qué? Y esto lo hemos ido insistiendo constantemente para ese sacramento, que al final ha sido una bola que se nos ha vuelto en contra. Que servía muy bien para el régimen de cristiandad, que nosotros preparábamos un poquito a la celebración de cada sacramento, pero que en este momento esto no puede ser. Es decir, que yo no te voy a preparar para un sacramento que después no vas a vivir, porque no vas a hacer la segunda comunión. Yo te voy a preparar para que tú seas cristiano, o mejor, más que preparar, ayudarte a que tú seas cristiano y a enseñarte a ser cristiano y a vivir como cristiano. Ese es el acento. Bueno, tampoco podemos instrumentalizar al sacramento por parte de la pastoral para que el sacramento nos ayude a tener a los chavales en la parroquia, ¿no? Dice, es que si le damos el sacramento, se van. ¿No? El directorio nos insiste también en eso. Esto no pueden ser los elementos. Dice, bueno, esto lo prolongamos muchos años porque así los tenemos más tiempo en la parroquia. Y aburrimos, porque nos falta esa vivencia en la pastoral. Y después habla también el directorio sobre la formación en la vía pulcritudinis, y eso que es, pues especialmente a través de la belleza, a través, por ejemplo, del arte. ¿Cuántos elementos nosotros tenemos en nuestros templos que no los utilizamos para transmitir la fe? Que tenemos que hacer que se sientan orgullosos aquellos que estamos iniciando en la vida cristiana de lo que aparece en su parroquia, por muy fea que sea. Hay muchos elementos que verdaderamente son muy significativos y que les pueden ayudar mucho a interiorizar. Y esa belleza, porque la fe en definitiva es una belleza, aparece por todas partes, ¿no? Y nosotros tenemos un gran patrimonio que a veces no lo utilizamos ni siquiera para el primer anuncio. Nos basamos, miren ese retablo y ven que en el lado izquierdo hay una rana. Lo ven en la rana, sí, pues lo hizo fulanito de tal porque le gustaban mucho las ranas. Ya está. Pero no, ese retablo es expresión y manifestación de la fe.
Y puede ser motivo que a través del arte yo sea capaz de transmitir la fe. Y hay que utilizar, es un recurso que siempre se ha utilizado. Y la belleza nos lleva siempre a Dios. Y la podemos poner como un instrumento para eso. Y insiste también que la catequesis vaya en esa dirección. Y otro elemento importante es entrar progresivamente en el misterio de la fe. Entrar progresivamente en el misterio de la fe. Es decir, tratar de a la persona de meterlas en ese misterio, en el misterio de Dios, en el misterio de la fe, para que ahí busque a Dios, se encuentre con Dios, etc. En definitiva, aquí os pongo, que me enrolla un poquito de explicar todas estas cosas, pero me parecen importantes, todo el recorrido del directorio. Yo quisiera insistiros que pudierais leerlo. Lo podéis comprar en papel, pero también en la parte de acciones concretas y prácticas, lo tenéis al como alcance aquí en de España vuestra nos gusta mano. mucho hablar y comer, vale cualquier cosa. Todos los días, un ratito. Una paella también es excusa para hacer el primer directorio. anuncio. Darle vuelta. Vamos ahora, que os hemos ayude. acabado de escribir, Incluso no, también lo después acabamos vosotros ahora lo podéis en un comentar, momentito. oye, pues estoy leyendo Vamos a y a mí juntarnos me está esas gustando, dos o tres personas díselo a vuestro con el párroco, papel del mismo color, que a ser posible que no sean del mismo ideal. pueblo ni de la misma parroquia, Entonces yo si es os posible. abro ese camino Y vamos os a invito intentar que lo poner podáis en hacer común y que un propósito esto que hemos de compartido encuentro y esto que hemos sea puesto, leeros que ha tocado el nuestro corazón. directorio para Así la que ahora catequesis, en nada, 2-3 minutos podemos levantarnos, el que se publicó estirar en el esas 2020, piernas porque hay otro que y fue en buscar a 1997. personas con el mismo papelito de color. No nos estamos refiriendo, nos estamos Papeles refiriendo arriba, a esto, de colores. ¿vale? Bueno, tiene 3 partes y ahí nos aparecen como muchos elementos. En lo que os trata de subrayar es el acento que se pone en cuestiones catequéticas, Bueno, yo no todo. puedo. Y ahí pues, encontráis desde cuáles son las tareas de la catequesis o las fuentes de la catequesis o ese proceso del que hemos hablado o la función que tiene el obispo, el sacerdote en la catequesis, el catequista laico, ¿sí? Que cada uno tiene su función específica. Bueno, pues también es bueno que la conozcamos para que así nos podamos exigir unos y otros, ¿vale? Y otro tema fundamental, la formación del catequista. Hoy en la Iglesia tenemos que tener una formación especial para nuestra vivencia de la fe y para nuestra misión catequética. Y esto no lo podemos excluir o dejarlo para momentos puntuales, sino que en cada parroquia, arciprestazgo o en la diócesis haya siempre una orientación estructurada y organizada para la formación de los catequistas. Hoy en el mundo, todo el mundo se tiene que formar bien sobre lo que hace. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. Y todo aquello que nosotros vamos considerando que es fundamental. Pues la segunda parte habla de los procesos de la propia catequesis, la metodología, pedagogía. Después nos habla de catequesis en familia, con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, discapacitados, etc. Que ahí aparecen elementos muy interesantes que os pueden ayudar y que realmente también se nos presentan, ¿no? Es decir, yo tengo un niño, por ejemplo, hiperactivo, o tengo un niño con mal espectro autista, cómo poder también integrar lo que podemos hacer, será pauta sobre eso. Y es verdad que a veces todo eso requiere una formación especial, pero ya en la relación de catequesis se os puede dar una orientación adecuada. No se trata de que yo reciba una persona que necesita un trato especial y yo no sepa hacerlo, o el grupo, todo eso requiere una atención y una orientación específica. Eso también lo vaya visto. Por último, la tercera parte habla de la catequesis en las iglesias particulares, en la diócesis, ¿no? Cómo tiene que ser, primero que la comunidad cristiana es el lugar específico de la catequesis, hablamos de la comunidad diocesana y
cómo después, a partir de ahí, pues hay diferentes estructuras donde la catequesis se puede llevar adelante, ¿no? Nosotros especialmente lo hacemos en la parroquia, ¿no? Otro tema que podríamos hablar sería lo del tema de los colegios religiosos. Eso es una pregunta que requiere también un debate de otras características y no tomarlo de una manera superficial. Bueno, ya hemos hablado del contenido del primer anuncio. Solamente os voy a decir unas cosas, que muy rápido. Contenido del primer anuncio. Cristo te ama, ha dado la vida por ti, ha muerto y resucitado y te acompaña en tu vida. Ese es el paquete que tenemos que anunciar para que esa persona se suscite la fe y el deseo de conversión. Y sobre eso, a lo largo del proceso de catequesis, tenemos que ir haciendo referencia, ¿vale? Porque sería el querigma, Hombre, es demasiado simple con unos añadidos, ¿no? Ese es el contenido del primer anuncio. La meta del primer anuncio, ¿cuál es? ¿Qué es lo que queremos con el primer anuncio? Suscitar la fe, ¿no? Eso que nos quede claro, no es hacer primer anuncio porque ahora se lleva esto y esto es muy moderno, sino porque yo quiero a través de ese primer anuncio, algo que hacía antes la sociedad en otro momento y todo, ahora lo tenemos que hacer cada uno de los miembros de las parroquias, suscitar hacer ese primer anuncio para suscitar la fe, ¿vale? Esa es la meta. Y ahora, ¿cuál sería el proceso? El proceso primero sería la acogida. Esto requiere un cambio también de actitud. Yo voy en la parroquia, pero las personas tienen que ser acogidas. Un niño acogido, su familia acogida, no tratado de cualquier manera. Es decir, cuidar estos elementos, porque eso significa que en una sociedad digitalizada donde todos lo vemos a través de la pantalla, el que haya una persona que me atienda, que me acoja, ya es significativo eso. Vale. Segundo, escuchar a la persona. ¿Qué interés tiene? O escuchar en sus circunstancias y en su vida. Relacionarlo, por ejemplo, con el tema de los padres, con el tema de cualquier adulto, a escuchar a esas personas. No soy yo el que lo sabe todo, sino el que escucho lo que ocurre en esas personas. Tercero, el diálogo, el intercambio, ¿vale? Y ahora, en medio de ese diálogo, se comparte la vida. Lo que a ti te pasa, a mí me interesa, y eso te lo demuestro. Esto, cuando tenemos unos niños, es importantísimo, Y por último, la propuesta del Evangelio. En medio de ese diálogo, yo te propongo el Evangelio, y te propongo esa esencia del Evangelio para que tú lo hagas tuyo, lo interiorices y deja una respuesta. ¿Sí? Que al final la propuesta siempre requiere una respuesta que hay que acompañar. Y el acompañamiento puede ser a través de catecumenado.